Nacional de Tecnoantropología, que hemos denominado de esta manera. En realidad lo que pretendemos hacer es un primer acercamiento hacia el grupo de investigación de tecnoantropología que se ha venido desarrollando ya desde hace algunos años a través de la Universidad de Barcelona y otras personas, otros investigadores de España, de Bélgica también, si no me equivoco, y otras regiones, Bulgaria. Y bueno, en este tenor nos acompaña el doctor Maximino Matus del COLED. Él es profesor investigador de esta área y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, me gustaría cederle la palabra para que nos hiciera una breve presentación del mismo. Y con gusto ahorita platicamos brevemente quiénes estamos presentes para que tengamos también una guía de hacia dónde podemos orientar el debate, ¿no? Excelente, bueno, pues muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes conociendo pues, sus instalaciones y también pues abriendo esta oportunidad para el debate, ¿no? entre ciencias diversas, aproximaciones, especializaciones diversas, ¿no? En lo particular soy antropólogo y me intereso por el estudio de cómo las tecnologías están cambiando a la sociedad en términos amplios, ¿no? Generales. Estuve 3 años al frente de una oficina de tecnoantropología en Infotec, Centro Público CONACYT, y en dicha oficina tuve la oportunidad de empezar a desarrollar investigaciones relacionadas con el uso de tecnologías de la información y la comunicación a lo largo y ancho del país. Y también fue a partir de este tipo de investigaciones como tuve la oportunidad de conocer a Jordi y al resto de los colegas con quienes hemos venido estableciendo contacto ya desde hace 3 años aproximadamente, Artur, Iñaki, después conocimos a Maya, todas estas personas que les comento, quienes vieron el video, bueno, pues son los colegas que nos acompañaron del extranjero en el seminario de Tecnoantropología y Cultura de la Innovación que tuvimos el año pasado en el COLE. También otros colegas mexicanos que han laborado en estos temas, trabajado en estos temas, pero desde la consultoría antropológica, Ian, Gerardo, Rodrigo, quien también colaboraba conmigo en la oficina de Tecnoantropología de Infotec y ahora él está al frente de la misma, etcétera. Somos un grupo amplio, ¿no? Un grupo amplio, diverso, con diferentes experiencias, y creo que eso es lo que enriquece las visiones que tenemos, ¿no? En torno a una subdisciplina emergente de la antropología, ¿no? Quizás hay otros grupos, otras personas, otros investigadores en diferentes latitudes del mundo que tienen intereses similares a los nuestros. Particularmente hay un grupo fuerte en Copenhague, por ahí lo pueden rastrear, ¿no? Que trabaja en estos temas. En Estados Unidos hay gente que se organiza a través de una página que se llama Ethnography Matters, que está relacionada un poco con los temas de antropología aplicada a la industria y tocan tangencialmente las tecnologías. También podrán encontrar la conferencia de la praxis etnográfica en la industria, donde mucha gente trabaja también cuestiones de antropología y tecnología, pero creo que a nivel de organización, de estar ya estableciendo diálogos continuos que han devenido en productos específicos y que tienen planeado un futuro con una agenda que incluye desde poder generar un taller ya para formar a gente en este campo y seguir produciendo ya reflexiones en este sentido y que puedan servir para abrir la discusión tanto académica como de difusión. Pues me parece que somos un grupo particular, ¿no? No hay muchos grupos consolidados en este sentido. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de compartir con Jordi en estas temáticas, estas discusiones, y lo que lo hace ahora más especial pues es podernos empezar a relacionar con colegas como ustedes que desde otras disciplinas en México puedan también entablar diálogos con nosotros, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, agradezco nuevamente la invitación, es un gusto estar aquí y pues ojalá tengamos
un debate muy rico que genere ideas que nos llevemos todos para seguir reflexionando, ¿no? Bueno, como habrán observado, No. ahí tiene cerrado su micrófono, perdón. Tiene usted cerrado su micrófono. Vale, Ahí está, ya. Bueno, pues oye, muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Me siento muy halagado. Una cosa, Iñaki está intentando contactar, pero se ve que no le está funcionando la liga. A ver si podéis hacer alguna cosa desde aquí. ¿Vale? Bueno, pues voy contando un poco lo que ha sido mi escenario. Yo entré en el mundo de la innovación desde la antropología. Me especialicé en antropología de la empresa, hice una tesis sobre culturas organizativas, allí por el año 96. Y luego estuve trabajando con temas de sociedad de la información, temas de comunicación, vinculado a una facultad de ciencias de la comunicación. Y luego, a partir del 2006, empecé a colaborar en un proyecto europeo sobre dinámicas de la innovación en distintas regiones de Europa. Entonces estuve trabajando el sistema de innovación en Cataluña, todo lo que eran los parques científicos, la relación universidad-empresa, el tema de la administración pública, y a partir de ahí el sector de las biotecnologías. Y vale, con esto fue la introducción más sistemática al mundo de la innovación. A partir de este proyecto ya fui contactando con otro tipo de innovadores. En este proyecto estaba muy centrado en temas de innovación tecnológica y me preguntaba sobre las innovaciones más sociales y más culturales. Entonces fue cuando empecé a descubrir unas instituciones que también estaban ahí en Cataluña y a contactar otra vez con Artur, a quien había conocido unos años antes, y que estaba en lo que era el CITILAB de Cornellà. Que el CITILAB de Cornellà era una institución que había sido creada para fomentar la sociedad del conocimiento, para fomentar la cultura digital. Y entonces ahí estaban hablando de la innovación social. Entonces fue para mí una sorpresa ver que estaba esta gente trabajando en esta dirección y bueno, ya a poco tiempo pues ya estaba colaborando con ellos, con unas investigaciones sobre las dinámicas en esta misma organización y luego ya sobre los proyectos que estaban haciendo de divulgación de cultura digital y finalmente ya me dieron proyectos para coordinar unos en innovación en el mundo del trabajo y luego estuvimos organizando y creando otros proyectos también a nivel europeo, nacional y regional. Paralelamente, también estuve colaborando con otra fundación, que era la Fundación IDOSCAT, y ahí estaba trabajando con distintos clústeres que estaban integrando el mundo de Internet a la experiencia social. Entonces, especialmente estuve trabajando con la gente del clúster de salud, con proyectos de incorporación de tecnologías, pues a temas de movilidad de gente mayor, a temas de grupos de personas necesitadas, de redes de cuidadores que se ayudaban entre ellos, y otros tipos de proyectos, temas de visualización en 3D, de operaciones de estómago, cosas diversas que me fueron dando un background sobre el uso de tecnologías en las necesidades que tenían de aplicar estas tecnologías en distintos proyectos y especialmente lo que pedían en estos proyectos eran conocer los aspectos sociales de estas tecnologías, cómo se implementaban. Y todo esto me llevó al mundo de la usabilidad y al mundo de la User-Centered Research y el User-Centered Design. Entonces, a partir de aquí se establecieron toda una serie de colaboraciones. En el sector de salud, en sectores multimedia, en el sector de cultura. Y el trabajo era o diseñar, planificar y preparar proyectos, o si no, trabajar directamente dentro de proyectos y específicamente en lo que eran distintas fases de los proyectos de innovación. La fase de creatividad, por ejemplo, en colaboración con los diseñadores, la fase de exploración de ideas y de conceptos, la fase de traducción de estos conceptos a algún tipo de diseño, la fase de exploración de estos diseños. Luego, cuando el diseño ya se convertía en algún objeto, pues la exploración de los usos que la gente podía hacer de este tipo de objetos o de este tipo de plataformas y de tecnologías. O luego ya cuando el objeto tenía forma, pues todo lo que eran los estudios etnográficos de validación de estos objetos con los distintos tipos de usuarios. Incluso ya una vez producido el producto, pues en la fase que era de lanzamiento en el mercado de estos productos, pues todo lo que era la investigación del impacto de estos productos, estas plataformas, estas aplicaciones en los usuarios, para
recoger requerimientos y para recoger experiencias que luego sirvieran para seguir desarrollando estos productos o servicios. O sea que básicamente mi trayectoria ha sido pues, desde descubrir el mundo de la innovación, descubrir el mundo de las tecnologías de la información, ir juntando estos aspectos, ir preguntándome cómo de las tecnologías más duras de la innovación tecnológica, más ingeniera, más industrial, pues cómo se pasaba a la innovación social y luego ir descubriendo pues, que había toda una serie de espacios en los cuales había este interés por la dimensión social en las cuales yo podía aplicar directamente mis conocimientos de etnografía y antropología, porque con esto conseguía reunir información procedente de usuarios, de consumidores y podía hacer informes que servían a los diseñadores para mejorar sus ideas y sus diseños, a los desarrolladores para dar robustez a los distintos productos y aplicaciones y luego a la gente de mercadeo para acabar de comunicar mejor con otros tipos con argumentos más precisos lo que eran los resultados o los productos que trataban de comercializar. Básicamente por aquí, luego ya hay experiencias diversas. Bueno, pues doctor, no sé si... Bueno, no, pues qué gusto, Jordi, que nos acompañas y como habíamos ya compartido en nuestro intercambio de correos, la intención de este encuentro es que quienes nos acompañan puedan pues expresarnos una serie de ideas, comentarios, dudas, preguntas en torno precisamente al seminario que tuvimos el año pasado en el cole. Entonces, esta será la dinámica, nos irán planteando este tipo de cuestiones y quizás sean algunas muy dirigidas, muy específicas, me imagino, otras muy generales. Entonces, bueno, la intención es generar un diálogo aquí donde tú y el resto de los colegas que nos acompañen pues puedan ir respondiendo a las personas que están aquí con nosotros y al final, bueno, ¿por qué no? Quizás ver alguna posibilidad de colaboración futura, ¿no? Entonces, ¿qué dinámica prefieren? No sé si gusten presentarse cada uno de ustedes antes de que demos inicio o vamos ya sobre preguntas y se va presentando lo que ustedes prefieran. Bueno, Mari, primero, por favor. La doctora Mari Zárate es nuestra coordinadora de posgrado de investigación, entonces nos gustaría primeramente darle la palabra. Antes de iniciar el foro hicimos pruebas desde allá, entonces se supone que hay buen audio desde la posición de ustedes, ¿no? Entonces... ya me presentaba Herve y soy la doctora María de los Ángeles Zárate. Yo soy arquitecta de formación, pero soy urbanista de especialidad. Tengo la maestría y el doctorado en urbanismo por la UNAM y bueno, esa es mi formación. En mi calidad ahorita de coordinadora del posgrado de investigación de aquí de la escuela, pues agradezco la oportunidad que se está dando para tener esta colaboración, este intercambio a nivel internacional, que aquí ya involucrada directamente la tecnología, me parece muy importante, ¿no? Y es una de las cuestiones pues que tenemos nosotros que atender dentro de la investigación en la escuela, ¿no? Entonces les agradezco tanto al doctor Jordi como al doctor Maximino pues esta oportunidad. Y sí tengo ahí algunos comentarios, no alcancé a ver todo el seminario, pero sí tengo algunos comentarios que pues después de que nos presentemos me gustaría que se comentaran. Yo soy urbanista, como comentaba, encuentro muchos paralelos entre lo que está sucediendo con el urbanismo, esta tendencia a querer involucrar a la población, a que la participación ciudadana sea una de las cuestiones más importantes, que lo que estamos haciendo realmente llegue a la gente de manera eficiente y además a la gente que más lo necesita, son una de las cuestiones que se están manejando en esta área. Y me parece que hay ahí esos paralelos, ahorita que lo estaba comentando el doctor de su trayectoria, y creo que es una parte importante. Cuestionaba yo, le preguntaba a Herve si había cuestiones muy específicas, proyectos muy aplicados y que estuvieran incluso relacionados con esta área urbana que yo manejo, que me parece muy interesante y que creo que hay ahí esas coincidencias, ¿no? Entonces, pues gracias otra vez por la oportunidad. Pues si nos vamos ahora en orden. Bueno, mi formación es por parte de ingeniería.
pero se me hace bastante interesante en la parte o lo que apega al diseño de productos, incluso como mencionaba el maestro, cómo esta nueva disciplina se puede apegar a diferentes fases del diseño de un producto. Y igual me salen muchas dudas de cómo se debe de actualizar o esta visión de la antropología en relación a este nuevo término de tecnoantropología. Mi nombre es Norma Candolfi, de formación soy ingeniera en computación y tengo una maestría también en ingeniería, pero en el área de investigación, ya como profesor de tiempo completo aquí en el centro, colaboro en varias áreas, tanto en ingeniería como en diseño gráfico. Entonces, bueno, el concepto que ustedes manejan es de principal interés porque estoy haciendo un doctorado en donde finalmente también estoy involucrando varios conceptos, ¿no? Entonces, desde que yo escuché el término, lo asocié mucho a mi tema de investigación, que ya más adelante podremos comentar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Bernabé Rodríguez, de profesión ingeniero también. Estoy apoyando al área de mecatrónica. De entrada fue muy novedoso el tema de unir la antropología con la tecnología. Entonces, más que es para aprender un poco y ver cuáles son las líneas o qué actuaciones están trabajando en esta área de tecnología y antropología. Mucho gusto. Si pueden hablar un poquito más alto, nada más en beneficio de quien está en línea, por favor. Okay. Yo soy el maestro Gonzalo Alberto Mingra Murillo, de carrera diseñador industrial con maestría en diseño de interiores. Me interesa mucho este tema para poder en parte incorporar investigación en área de diseño de productos, pero también en la cuestión de cómo relacionar estos diseños con los espacios interiores en casas, en edificios, que también es un tema que tenemos que considerar, cómo integrar todos los productos en los espacios donde hay una convivencia del ser humano. Okay, mi nombre es Karina Rosas, mi formación es en comunicación, maestría en comunicación educativa. Tuve la dicha de participar en este primer curso que se ofreció en el BIT Center del Diseño Centrado en el Usuario, donde participaron investigadores de distintas instituciones. Y me interesó el tema porque la clase que imparto en diseño industrial es precisamente el factor humano. ¿Cuáles son estas otras disciplinas que intervienen en el diseño? Es la antropología, la sociología, la comunicación y observar también al objeto como un producto comunicativo, ¿no? Que también comunica. Entonces es un tema de mi interés. Vi en el foro pues distintos temas que también me llamaron mucho la atención. Aquí en Baja California, desde las políticas públicas, se habla mucho sobre esta triple hélice. Y en la exposición que dio Jordi en el seminario, habla de la cuádruple hélice, que incorpora a los ciudadanos, a la ciudadanía. Y es increíble que estemos trabajando, olvidándonos, ¿no? Sacando de foco al usuario, sacando de foco al ciudadano. Entonces, este concepto que ya se trabaja en Europa, en la Unión Europea, me llama la atención porque además es desde los 90s y nosotros apenas estamos como asimilando estos términos. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Eduardo Montoya, de formación de arquitecto. Tengo una maestría en desarrollo urbano y otra en sustentabilidad. Me gusta mucho, me llama mucho la atención el concepto, este nuevo concepto de tecnoantropología. De una manera, para mí es un concepto nuevo, en donde me sirve como insumo para mucho de lo que son las clases aquí. Nosotros en la parte de arquitectura manejo una cuestión de metodología de proyección arquitectónica y muchas veces los chicos, incluso nosotros como arquitectos, a veces obviamos la parte del usuario, ¿no? la parte antropológica, y es un input muy importante para considerarlo dentro de este proceso de diseño, ¿no? Y de darle mucho énfasis. Entonces me llama mucha atención lo que pude ver dentro del video, el análisis de estos usuarios, ¿no? Y cómo están cambiando constantemente la tecnología al usuario y el usuario directamente también a la tecnología. Entonces me llama mucha atención esta retroalimentación que se llama. Hola, buenos días. Carolina Trejo, soy arquitecto y bueno, actualmente estoy trabajando en una tesis de estudios urbanos, de doctoral, enfocada a temas de movilidad no motorizada, específicamente rutas de ciclismo urbano. Y bueno, el interés del tema tiene que ver con una cuestión metodológica. He estado ahí ya revisando algunas
temas paralelos que tienen que ver con Open Data, plataformas de acceso abierto, y entonces por ahí he estado viendo cómo hay incluso algunos procesos metodológicos que pueden trabajar a través de aplicaciones, y bueno, está muy involucrado ya en función de lo que revisé en el seminario que nos proporcionaron en línea, pues que se pueden tomar algunos aspectos para trabajar en este proyecto en particular, y bueno, además incidir también en algunas clases con los alumnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Irma Uriarte Ramírez. Yo de formación soy ingeniera en electrónica, tengo una maestría en telecomunicaciones. Me llamó la atención este nuevo término de tecnoantropología. Quería ver el papel, o quiero saber el papel del ingeniero dentro de este nuevo concepto que va surgiendo. En el seminario pues escuché algunos de los conceptos que también manejamos en mi área de las comunicaciones inalámbricas, de lo que es Big Data, Internet de las cosas. Entonces, pues quiero también ver esas necesidades que tiene el usuario, que a veces nosotros como ingenieros no lo percibimos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Pérez Llerena, soy arquitecta con una maestría en desarrollo urbano, y bueno, el término tecnoantropología se me hace una herramienta o una aplicación directa hacia la arquitectura, tanto para el diseño de espacios como para la elaboración de los mismos, y la búsqueda de nichos de mercado interesantes para los futuros profesionistas y para los que ya desarrollamos la arquitectura, y bueno, buscamos nuevas tendencias para la misma. Tengo algunas dudas porque son de repente datos nuevos que vienen hacia mí, pero espero que podamos enriquecer la información junto con todos mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Vitia, por formación ingeniera electrónica, y cuento con una maestría en mecatrónica. El tema me resultó muy relevante porque actualmente estoy trabajando dentro de un programa de doctorado de sistemas y ambientes educativos en ambientes virtuales, específicamente con el tema de apropiación tecnológica. Entonces, guardando las debidas distancias con su trayectoria, me identifiqué con este espiral de búsqueda de información o de entrar en diferentes campos, desde los aspectos socioculturales, la psicología individual, la innovación social, etcétera, para llegar primeramente a una acepción del término, ¿no? Entonces me interesa bastante, creo que se enfoca mucho en este caso desde la parte de educación y desde la parte social. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañas. ¿Escuchaste las presentaciones de los compañeros? Algunas, las que no van a entrar, ahora va bien todo, parece que va bien toda la tecnología ahora. Ok, ¿te podrías presentar también para que te conozcan? Buenas tardes a todos, me llamo Iñaki Martín y he trabajado en distintas áreas, especialmente con empresas dedicadas a la industria pesada, eólica, naval, siderúrgica, y luego también he trabajado en áreas de consultoría del gobierno vasco durante 7 años en temas de agricultura y pesca y alimentación. ¿Y qué más puedo decir? Creo que es de interés. Gracias. ¿Y alguien más que esté con nosotros? No, Ian entró y se salió. Ian, ¿no? Ok, bueno, pues creo que podemos empezar ya con 2 preguntas que se plantearon en esta primera ronda. Por un lado, cómo se puede involucrar la antropología, la tecnología y los estudios urbanos, ¿no? Cuál es la relación que pueden guardar, y por otro lado, justo esta relación, pero más en el sentido de la ingeniería, ¿no? Entonces creo que son planteamientos un tanto generales de los que podríamos partir para empezar a generar un diálogo, ¿no? Que era un planteamiento a lo mejor un poquito específico, okay, por mi formación, pero no sé si a lo mejor pudieras empezar por alguna definición muy general que yo creo que hablaban ayer del estudio de la definición de tecnoantropología como ese estudio de la tecnología como sistema cultural, que a mí me pareció así como muy importante, ¿no?
y de manera general hablar de cómo esta, bueno, disciplina que está surgiendo, que este es un avance de la misma antropología, una transformación de la visión de la antropología, cómo se relaciona en general, no solo con la parte urbana, sino con distintas disciplinas, para empezar, ¿no? Y si quieren ya después hablar un poquito ya más específicamente de lo que es lo urbano, ¿no? Claro, bueno, yo le daría la palabra a Jordi Iñaki, quienes yo considero que son las personas que acuñan el término y nosotros en México lo retomamos, ¿no? Entonces, después de lo que ellos comenten, yo podré acotar cómo lo vemos en México. Muy bien. Max, yo te oigo a ti claramente, pero oigo con un poco de distorsión y dificultad lo que dicen los compañeros de la mesa. Que si puedes hacer de puente, si puedes repetir un poco lo que preguntan, te lo agradecería. Ok, muy bien. En esta primera pregunta, básicamente sería cuál es la extensión del concepto tecnoantropología, cómo se relaciona esto con la cultura, ¿no?, material y después con la parte urbana. A ver, la cultura material, la antropología tiene una parte que es el estudio de la cultura material y otra de la cultura inmaterial. Por ahí ha hecho toda una serie de estudios que desde la perspectiva de la antropología ahondan en esta experiencia con lo que son los sistemas de objetos. Por lo tanto, la tecnoantropología sigue esta tradición de la antropología de la cultura material y lo que hace es concentrar no solo las tecnologías antiguas, sino centrarse en las tecnologías actuales, especialmente las tecnologías de la comunicación y luego todo lo que son las tecnologías desde el mundo de la innovación. Entonces, la herramienta que utilizamos para aproximarnos a todo este mundo, del mundo material y este sistema de objetos, es la etnografía. Y la etnografía es una manera de aproximarse a la realidad en la cual utilizamos nuestra propia experiencia como elemento de contacto y de conocimiento. Por lo tanto, cuando queremos conocer cómo funcionan las cosas, no basta solo con leer el prospecto, mirarlas, examinarlas, sino que también vamos a estar ahí probando, toqueteando, jugando, interrogando estas cosas, mirándolas con sentido crítico y luego no solo nosotros, con este primer contacto con esta tecnología, sino que luego montaremos grupos de personas que van a estudiar, van a explorar, van a interrogar, van a juguetear, van a poner a estas tecnologías, van a llevarlas hasta sus extremos para de esta manera pues, poder encontrar los usos que las personas hacen de estas determinadas tecnologías. Por lo tanto, pues desde antropología y tecnoantropología, cuando estudiamos cultura material, hacemos etnografía y la etnografía es el instrumento que utilizamos para conocer. Lo conocemos o individualmente o lo conocemos en grupo. Y si luego queremos ir más allá, cuando ya estamos aplicando contextos en distintos sectores profesionales o distintos sectores económicos, entonces ya creamos estructuras para poder sistematizar toda esta exploración del sistema de objetos. A estas estructuras les llamamos los Living Labs. Los Living Labs, en lo que son los proyectos de innovación, pues incorporan no solo personal técnico y personal profesional, sino que incorporan pues, a la gente que luego está pensando en cómo comercializar estas tecnologías. Incorpora personas de la administración pública que a lo mejor tienen interés en fomentar determinadas dinámicas y que está dispuesta a financiar una parte del proyecto. Se incorporan distintas asociaciones de la sociedad civil o lobbies o grupos de comunidades o de usuarios que van a ser las personas que van a utilizar en su día a día este tipo de tecnologías. Y vamos a incorporar también en este grupo del Living Lab a los investigadores y desarrolladores y diseñadores y comunicadores que van a estar al frente del desarrollo de este proyecto. De tal manera que la etnografía nos proporciona un conocimiento, el Living Lab nos proporciona un espacio de interacción y luego nos encontramos que desde la tecnoantropología podemos hacer dos cosas. O por un lado estamos haciendo esta investigación de campo con el sistema de objetos o por el otro también estamos haciendo un poco de dinámicas de grupo, de cultura orientativa de este Living Lab para coordinar los distintos esfuerzos de las distintas personas que se incorporan a este Living Lab. Porque lo que nos encontramos aquí es también un tema organizativo. Las personas de marketing tienen la cabeza en el mercadeo. Los ingenieros están pensando en la construcción del producto.
Los de empresa están pensando en los beneficios, en el retorno de la inversión. Por lo tanto, cuando hablan del mismo proyecto, estas distintas personas están pensando el proyecto de distinta manera. Con lo cual, aparte de las tareas específicas de etnografía de los tecnoantropólogos, también tenemos una tarea añadida que es la de encontrar un lenguaje común para que todas las distintas culturas que representan las personas que se integran en este Living Lab puedan ponerse de acuerdo y comunicarse con más efectividad. Gracias, Jordi. Iñaki, ¿tú algún comentario extra que quieras aportar respecto a qué es la tecnoantropología para ti? Bueno, lo que está claro es que hay una hibridación entre el lenguaje clásico y moderno de la antropología con las nuevas ciencias, y la tecnoantropología no renuncia a comprender e integrar los sistemas complejos científicos, ingenieros, los sistemas más complejos de la sociedad. Digamos que supone un punto de ruptura con la antropología clásica, donde el otro, el nativo, era un estudio del distinto, del salvaje, del etnográficamente situado en las antípodas de nuestra cultura, y frente a esa visión, digamos, clásica académica que todavía persiste y es necesaria en su medida, la tecnoantropología propone ir más allá, integrando los sistemas de innovación que tiene cada cultura y implementando desde el punto de vista de la propia antropología la perspectiva y la mejora de los propios procesos de diseño y los procesos de establecimiento de los productos, las tecnologías y los modelos que al final confieren un sistema cultural, ¿no? Por ejemplo, yo establezco un paralelismo claro entre lo que es la ingeniería de servicio de campo, que existe en todas las industrias que maneja la ingeniería, y, por ejemplo, el paralelismo con el trabajo de campo del etnógrafo y la hibridación entre el servicio de campo de la ingeniería y el de la etnografía o antropología podría dar perfectamente con un modelo absolutamente distinto como el que os propuse, os enseñé en su momento, para interactuar y para generar aplicaciones o prototipos de investigación, de trabajo y de investigación en el mismo seno donde ha intervenido el antropólogo, ¿no? Entonces, lo que requiere, por una parte, una implicación del antropólogo hacia su propia mejora técnica y profesional. O sea, el antropólogo en este caso está dispuesto a aprender, a hibridar, a integrar otro tipo de conocimientos en su propia perspectiva de ver. En mi caso, ha sido integrar la perspectiva desde la ingeniería con la antropología, pero esto se puede aplicar a cualquier área de eso. Claro. Gracias. Yo creo que un punto que compartimos los colegas españoles con los mexicanos que nos interesamos por este tema específicamente de Infotec, como les comentaba en un principio, es que la tecnoantropología es aplicada. No es una ciencia básica, fundamental, sino lo que nos interesa es resolver problemas contemporáneos y que normalmente en lugar de acercarnos a la realidad para explicarla, la realidad nos está haciendo preguntas y nosotros intentamos responderlo, ¿no? Es una aproximación práctica. Lo que hacíamos en Infotec era ayudar a instituciones, por ejemplo, como Infonavit, a saber cómo las tecnologías podían hacer más habitables o ayudar a mejorar la calidad de vida de los desarrollos habitacionales en México, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues ahí había una vinculación directa con términos relacionados con el urbanismo, ¿no? Lo cual era una tarea titánica, ¿no? ¿Cómo le haces entender a los políticos de Infonavit que su modelo urbano no es en sí mismo funcional para promover calidad de vida y que la instrumentación tecnológica no necesariamente va a resolver o a mejorar la calidad de vida de quienes habitan esos espacios, sino que en todo caso puede matizar quizás medianamente la relación para promover movilidad, para promover interconexión, quizás
trabajo a distancia, salud a distancia, etcétera, pero si bien podemos hacer cosas a distancia, esto nos vuelve humanos con diferentes vulnerabilidades, ¿no? Es decir, todavía no tenemos la capacidad de que realmente lo que se encuentra dislocado espacialmente en un sentido cartesiano pueda tener la misma calidad de lo que no lo está, ¿no? Entonces, este tipo de diálogos eran los que establecíamos con la gente de Infonavit. Y también otra experiencia relacionada con el urbanismo fue que nos tocó asesorar a gente de Querétaro, Ciudad Maderas, un clúster de tecnologías de la información y la comunicación que querían impulsar una ciudad inteligente. Sin embargo, no tenían claridad de por dónde empezar y nos pidieron a la Oficina de Tecnoantropología que ayudáramos, ¿no?, a generar un consenso entre los diferentes actores involucrados en el proyecto acerca de hacia dónde podía ir un proyecto urbano de esta naturaleza, ¿no? Una tarea igualmente titánica, muy complicada, en donde los antropólogos, si bien no somos urbanistas y no conocemos a fondo todas las implicaciones del sistema, sabemos generar estos diálogos, estas traducciones, ayudamos a que los agentes puedan, desde sus respectivos mundos de vida, poder generar este metalenguaje del que hablaba precisamente Jordi, como en los Living Labs, y poder entre todos imaginar el futuro, ¿no? Y obviamente con bases muy precisas, ¿no?, que es una ciudad inteligente entre muchas definiciones que pueden existir, ¿no? Al menos debe de tener una instrumentación, una interconexión y una generación de inteligencia que pueda resolver problemáticas urbanas específicas, ¿no? Y entonces no se trata solamente de incorporar tecnologías existentes, sino cómo nosotros en nuestros ambientes específicos y realidades cotidianas podemos imaginar un futuro diferente a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, hay vinculación, sí, pero más en este nivel de intermediación, ¿no? Lo que plantea la tecnoantropología no es resolver problemas aisladamente, sino justo lo que buscamos es un diálogo con las diversas disciplinas y con los usuarios, que están al centro siempre del diseño, ¿no? No sé si alguien más de este lado tenga algún comentario al respecto o pasamos a una siguiente pregunta. Como gusten, ir levantando la mano. Mari tiene muchas preguntas y van a parar el panel. Quedé reflexionando. Sí. Bueno, no comentarios y no quiero ahí acaparar, pero vuelvo a repetir, me parece muy importante esta parte que tú estabas hablando, ¿no? Es uno de los que ha sido también dentro de la planeación urbana uno de los grandes retos y obstáculos, cómo pones de acuerdo a estos actores, ¿no?, a estos participantes de diversas visiones y de diversos intereses para poder lograr, pues ahora sí que lo que decimos nosotros muy llanamente, ciudades pues mucho más habitables para todos y pues mucho más eficientes en muchos sentidos, ¿no? Y sobre todo que logren el bienestar de la población, ¿no? Entonces, el tener estas herramientas, esa parte que me parece a mí un reto muy grande y que sigue siendo parte del reto, te digo, de la parte urbana, es cómo logras realmente eso, conjuntar las visiones y luego traducirlas en algo ya que se lleva a esa realidad concreta, ¿no? Que creo que también lo tienen ustedes, ¿no? Pues lo que veía del seminario, había proyectos muy específicos que analizaban un caso, por ejemplo, de un puente peatonal, ¿no? O sea, es algo muy, y tú lo comentaste, ¿no? Esto es para hacer algo práctico, ¿no? Para solucionar problemas que ahí están y que a lo mejor en un momento dado no incorporaron o no lograron tener una visión completa de lo que realmente requieren esos usuarios que van a interactuar con estos elementos, ¿no? Ya sean diseños muy específicos, aislados, o parte de ese diseño urbano o de ese espacio público en el que todos nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, me parece muy importante, sigo encontrando ahí paralelos que yo espero a lo mejor que generen otras cuestiones. Yo en lo particular estoy trabajando cuestiones de espacio público, proyectos de mejoramiento barrial, que a lo mejor, pues esa es la parte que me interesa mucho, cómo llegar a esos usuarios, ¿no? Y otra cosa que se me hizo bien importante y bien central también, que tiene que ver con nosotros, es esta cuestión de cómo a veces la misma gente es la que resuelve, ¿no? O es la que te plantea soluciones que no estaban dadas de entrada por el diseñador, ¿no? Creo que ahí también está el reto de los diseñadores,
llámese industriales, arquitectos, ingenieros, de decir, bueno, la gente realmente está resolviendo cosas que yo no alcance a visualizar, ¿no? Claro. Entonces eso es importante. Gracias. Pero precisamente lo que mencionaba en relación a que la gente misma propone soluciones. Por favor. Lo que mencionaba con respecto a que la gente misma va proponiendo soluciones, me hace recordar precisamente un tema de diseño de software y de diseño de interfase, que dice que existen dos tipos de diseño según leía, ¿no? Uno es el diseño de uso, o lo que el diseñador cree que va a hacer la persona, y el uso de diseño, que es como realmente termina empleándose, ¿no? Entonces ahí hay una segunda dimensión donde ya se retoma la tecnología por el individuo, o en este caso por el colectivo social, y la transforma, ¿no? Y lo que me lleva, cada quien acercando hacia su área, ¿no? Lo que me lleva a la parte de la educación, que teníamos también esta reflexión sobre el uso de la tecnología. Si realmente se hablaba antes de un paralelismo entre innovación tecnológica e innovación social, que había una necesidad que detonaba o que impactaba, y recientemente con la rapidez con la que se va cambiando, se pierde un poco estas etapas o este proceso para hablar de que ya no son los cambios sociales los que forzan innovaciones tecnológicas, sino que pareciera que la innovación tecnológica o la rapidez con la que va avanzando la tecnología intenta forzarse sobre la sociedad a producir cambios o impactarse en ella, o por lo menos es una dimensión que se observa en el campo de la educación. Entonces no sé si pudieran las personas que nos acompañan platicarnos un poco de este proceso de innovación social, ya sea tanto de la dimensión del urbanismo o de la dimensión de la educación o de la ingeniería, cómo la van observando desde la tecnoantropología, ¿no? Hola. Tenemos dos preguntas, ¿no? Sí, así es. Vale, vamos por orden entonces. A ver si podemos contestar las dos. A ver, una era de carácter más práctico, ¿no? De cómo lo hacemos para incorporar a todos los demás. A ver, como antropólogos y como tecnoantropólogos siempre pensamos que la gente que está ahí, que viene de un determinado sector o que tiene determinado oficio, no solo es aquella persona con aquella personalidad, sino que representa una cultura. Detrás de él hay una cultura. Por lo tanto, una cultura para nosotros siempre es una manera de entender el mundo, con unos valores, con unas normas, con unas prácticas, con unas expectativas, una manera de hacer, de sentir, de pensar. Y por lo tanto, cuando tenemos agentes diversos en un proyecto de innovación, lo primero que hacemos es hacer el mapa de los distintos agentes. Entonces, ¿cuántas personas están presentes o cuántos agentes están presentes en este proyecto? Pues desde la administración, la empresa, la asociación, las personas y todas las ramificaciones, las universidades, todas las ramificaciones que haya ahí presentes. Entonces, damos por supuesto que detrás de cada una de estas personas se esconde una cultura, porque cada una de estas personas representa a una cultura. Con lo cual, tenemos que trabajar lo que es la diversidad cultural. Y entonces, yo lo que acostumbro a hacer es preguntar aquello que parece evidente a todo el mundo. Oye, ¿de qué va este proyecto? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Tú qué esperas que se haga con este proyecto? ¿Esto a quién interesa? ¿Qué se hace con esto? Y entonces resulta, para la sorpresa de los investigadores, que cada vez que preguntas estas mismas preguntas a los distintos agentes, empiezan a contestar cosas distintas. Con lo cual, aquello que parecía ser el mismo proyecto, nunca es el mismo proyecto. Entonces, la primera tarea es entender qué es lo que entienden los otros sobre este proyecto, y a partir de aquí es cuando ya podremos empezar a hacer este lenguaje común, esta metacomunicación que luego nos permitirá empezar a trabajar. Entonces, si esto lo juntamos con la segunda pregunta, entonces la idea es que el conocimiento que tiene cada uno de los agentes y la expectativa que tiene cada uno de los agentes no es un conocimiento cierto, sino que es un conocimiento relativo. Con lo cual,
tendremos que contrastarlo y tendremos que considerarlo como una hipótesis de conocimiento. Así que el diseñador, que es un genio diseñando, que ha hecho unos diseños magníficos y que ha ganado unos premios que le han aplaudido por todos lados, aunque su idea maravillosa, su proyecto maravilloso, pues llame la atención de los directivos, de los que lo van a financiar, esto hay que considerarlo como una hipótesis. Y les vamos a preguntar a las personas que van a utilizar este diseño, oye, ¿y tú qué piensas de todo esto? Y si tú tuvieras que diseñarlo, ¿cómo lo diseñarías? Y luego iremos comparando lo que ha hecho el genio y lo que pide la gente. Y entonces veremos si coinciden unas cosas con las otras. Y de este diálogo entre las distintas culturas que intervienen en un proyecto de innovación sale un entente, siempre y cuando haya buena voluntad o haya voluntad de consenso, haya una perspectiva democrática de fondo y la gente pues esté dispuesta a aprender de los demás, a ser sensible con lo que le piden los demás y adaptarse a los requerimientos de los demás. Porque si en última instancia este maravilloso diseño, con esta maravillosa tecnología, con esta cuantiosa inversión, tiene que servir para un ciudadano o para una comunidad, entonces este ciudadano es el que es el receptor y es el que debe tener la última palabra. Y, oye, esto que me ofreces es muy bonito, pero a mí no me sirve. ¿Qué voy a hacer yo con este cacharro, con este trasto, con este diseño urbanístico si yo no me hagas pasar por la plaza para ver todos los arbolitos, porque yo voy cortando por el parque para ir al trabajo? Así que ponme unas piedrecillas para que pase por ahí encima, pero no me hagas dar toda la vuelta para que yo contemple las distintas especies de la fauna autóctona, porque no tengo tiempo para esto. Entonces, pues puedes convertir un parque en un museo botánico, pero también tienes que poner aquel caminito, aquel atajo que te está pidiendo la gente. Y a lo mejor este atajo, si no hubieras contrastado tus ideas como diseñador con la gente, pues no habrías caído en la cuenta de que es importante para una buena parte de la gente. Y de esta manera, pues vamos buscando las experiencias que tienen las personas con esta tecnología o con estos proyectos que queremos implantar, y utilizamos estas experiencias para reflexionar sobre la validez de la hipótesis inicial que tenemos. Nuestro conocimiento es un conocimiento hipotético. Al menos esto es una premisa que como antropólogos siempre tenemos presente. Sabemos las cosas, pero las sabemos hipotéticamente. Hasta que la gente no nos las valida con su experiencia y con su día a día, con su cotidianidad, entonces no las damos por válidas. Y cuando las validan, pues, o cuando las contrastamos, nos damos cuenta que una cosa es el ideal de lo que queremos hacer y el diseño, y la otra cosa es el real de cada día, las necesidades cotidianas de las personas. Y cuando este diálogo se produce, entonces hay una evolución de lo que es el proyecto. Y cuando este proyecto avanza, entonces las posibilidades de éxito de este proyecto pues mejoran. ¿Quieres elaborar, Iñaki, sobre alguno de estos puntos? El segundo se refería específicamente a cómo ve la tecnoantropología a la innovación social. Bueno, lo que está claro es que la manera en la que se establece el discurso, la manera de investigar, la manera de preguntar del antropólogo, la línea que comentaba mi compañero Jordi, y además ayuda fundamentalmente a rediseñar, redefinir, porque la manera de preguntar del antropólogo no es baladí, o sea, es clave en la manera de reorganizar el conocimiento también. Este es uno de los actos que permite a la antropología intervenir en los procesos sociales, no solamente como reformador, sino también como ideador, como el hecho de preguntar a los usuarios, al ciudadano como usuario, al ciudadano como ciudadano, al ciudadano como habitante del entorno, en este caso urbano, como que comentan, permite saber qué clase de equipamiento real necesitaría la gente en un entorno concreto. Permite saber con qué parámetros de uso y disfrute esto sería viable o no viable. Permite hacer una composición de la inversión en función de las garantías que se puedan dar. Es decir, que, por ejemplo, así pasa con la ciudad. La ciudad tal como la conocemos hoy fue un invento
especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que surgieran los conflictos bélicos por el tema del espacio vital. Y eso llevó a la ciudad de los rascacielos, la configuración vertical de la ciudad. Entonces, estoy pensando en México con 25 millones de habitantes, estoy pensando en Tokio, en París, en Nueva York, en las grandes ciudades. Esa verticalidad obliga a repensar qué es el ser humano en un entorno para que esa manera de vivir y de abordar es muy reciente, con sus enfermedades, con sus manías, con sus nuevas leyes y reglas, etc. ¿no? Entonces, el antropólogo, cuando interviene en este proceso, como tecnoantropólogo, permite ser un interlocutor ante la administración, un interlocutor con el ciudadano, y la manera de ser un interlocutor también es clave, que es la manera de afinar, de refinar, de afinar el contenido, las preguntas, el lenguaje, en la manera de luego proceder a que esto sea una realidad, ¿no? Entonces eso nos permite, de alguna manera, ser parte del diseño, pero no solamente como antropólogo, sino que el antropólogo se pone en manos del nativo, del ciudadano, lo pone a la cabeza del proyecto. Es decir, ya no es la pregunta de Malinowski de llevarme de vuestro jefe, voy a hablar con él del individuo y del humano como antropólogo. Lo que quiero es que el ciudadano se ponga al frente y sea parte del propio proceso de toma de decisiones sobre un plan urbanístico, sobre un plan de mejora industrial, sobre una política activa en una dirección, etc. Y ahí la manera en la que se relaciona el antropólogo con el usuario, con el ciudadano, genera un modelo. Ese modelo siempre es un rediseño, siempre es una redefinición. No va a salir lo mismo. Claro, gracias. Específicamente respecto a cómo ve la tecnoantropología a la innovación social, regresaría al planteamiento de tu pregunta cuando comentabas que por ahí existe la discusión acerca de si es la innovación tecnológica la que lleva a que exista innovación social o viceversa, ¿no? Y yo diría que la tecnoantropología no considera que la innovación tecnológica y la innovación social son cosas diferentes, ¿no? En todo caso, la antropología considera que toda innovación es social, ¿no? Y también desde una visión tecnoantropológica se considera que no existen genios individuales y que no hay, digamos, alguien que sea el diseñador único de la tecnología, sino que es el resultado de una serie de procesos que inician en muchas ocasiones en tiempos y espacios de los cuales no tenemos la menor idea, pero que al chocar, digamos, ¿no? en un ya espacio físico dado, permiten la producción de una innovación. Pero sí podemos desentrañar todo este proceso, ¿no? Lo que hubo detrás de la innovación, encontraremos que toda innovación es social, ¿no? Y en este sentido hay toda una escuela de pensamiento también que tiende hacia lo antropológico, sociológico, que en lo particular yo elaboraba sobre este tema en el seminario que algunos de ustedes vieron, que es la teoría del actor red, ¿no? Y lo que nos piden ellos para entender cómo se presenta una innovación es hacer un análisis de todas las redes de objetos, ya sean entidades también humanas o ideas y tecnologías, etcétera, hacer todo un mapeo de la red que existe detrás de toda innovación, ¿no? Y solamente de esta forma podremos comprender realmente también que lo social no implica netamente a los humanos, sino que lo social está hecho por las tecnologías, y son las tecnologías lo que sostienen a lo social, ¿no? Es decir, nuestra mediación en este momento con Jordi y con Iñaki, ¿no? No existiría lo social si no es por la mediación tecnológica, ¿no? Es una idea simple, pero desde ahí creo que yo podría abordar esta pregunta que tú estás planteándonos. La primera pues fue la innovación en la mecánica, después vemos la segunda revolución industrial con el ensamblaje, la electricidad, la tercera con la computación,
y la cuarta, estamos pues aproximándonos a una cuarta revolución industrial y estamos viviendo en dinámicas muy rápidas, demasiado rápidas, ¿no? Estaba leyendo recientemente una nota que publica CNN en donde una empresa norteamericana dice que fabrica, puedes imprimir en una impresora 3D, el usuario puede imprimir un auto en 12 horas. Y entonces dice que a finales de diciembre de 2016 va a poder hacer esto posible. Y aquí la preocupación es la brecha que existe entre la parte de educación, nosotros como formadores de diseñadores, y esta brecha que existe contra países que nos llevan ventaja en las partes de innovación. Esa sería mi pregunta, ¿cuáles son estas tendencias? Si lo han discutido entre ustedes, si han sido alguna de las temáticas de las que han conversado, porque también esta transformación de la tecnoantropología, ¿no? Que también se convierte en técnicas rápidas. Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí. A ver. Sí, entonces sí. Respecto al tema de la brecha, del cambio tecnológico y estas prisas, yo prefiero tomar un poco de distancia. Ya sé que, visto desde la perspectiva del mundo empresarial y del mercado, pues los cambios van muy rápidos y estas metáforas de la aceleración continua y del ritmo frenético pues parecen muy significativas. Pero para poder entender estos fenómenos quizá vale la pena hacer siempre un paso atrás, ¿no? Y ver que en el fondo pues estos cambios tienen mucho más de cambios cosméticos o de cambios aparentes que no de cambios reales. Los cambios reales son pocos, son lentos y si nos dejamos engatusar por las apariencias, por las superficies, entonces nos podemos desbordar. Parece que sea demasiado avasallador, pero hay que tomar un paso atrás. Por lo tanto, lo que intentamos hacer los antropólogos y los tecnoantropólogos es no dejarnos avasallar por el cambio tecnológico. Entendemos que está ahí, entendemos que es un proceso, pero no compartimos esta prisa que comparten los que tienen que recuperar la inversión. Dicho esto, es cierto que cuando hacemos trabajo profesional tenemos unos requerimientos de tiempo y de velocidad. Entonces, lo que utilizamos en tecnoantropología son técnicas de etnografía rápida. La etnografía que se utiliza en antropología es una etnografía tradicional, clásica, que requiere mucho tiempo de permanencia en el lugar en el que se está estudiando. Por ejemplo, pues un antropólogo que tiene que hacer una etnografía de una comunidad en unas montañas, pues a lo mejor está pues, 1 año, 2 o 3 años para conocer aquella comunidad. Pero nosotros cuando vamos a una empresa y tenemos que conocer cómo funcionan determinadas dinámicas en determinados aspectos de la producción o qué están haciendo los de marketing o los de comunicación o de recursos humanos, no tenemos 1 año, ni 2 años, ni 6 meses, ni 3, ni 2. A veces tenemos 1 mes o tenemos 2 o 3 semanas o 1 semana, con lo cual tenemos que agudizar el rendimiento de nuestras etnografías. A esto le llamamos etnografía rápida y la característica de la etnografía rápida es que es muy focalizada. Necesitamos unas preguntas muy concretas con unos problemas muy bien definidos. No son etnografías abiertas en las que cabe todo, sino que son etnografías en las que las personas implicadas nos dicen exactamente qué es lo que quieren saber. Y a partir de este problema y a partir del resultado que esperan obtener, entonces nosotros reconstruimos los procedimientos para recopilar esta información. Que pueden ser desde estar ahí observando, desde estar ahí interrogando o preguntando a las personas, o desde estar ahí y montar dinámicas colectivas en forma de talleres para que las personas implicadas pues faciliten la información. Y entonces sí, con 4, 5, 10 o 15 entrevistas en profundidad, si con 2 o 3 días de observación o con un taller de 2, 3 o 4 horas reunimos toda esta información que responde a las necesidades del cliente, pues entonces es suficiente. Y a esto le llamamos etnografía rápida. Sacrificamos una parte de los contenidos contextuales en favor de la demanda específica del cliente. Gracias. No sé si esto ayuda a comprender la duda. Va en esta tónica. Y bueno, también me gustaría, si pudieras elaborar un poco sobre esta etnografía anticipatoria de la que discutimos un poco en el seminario que tuvimos. Vale. ¿Cómo va este? Esto es otro tipo, sí, otro tipo de etnografía.
A ver, cuando hacemos la etnografía rápida, estamos encontrando una solución al problema de temporalidad de la etnografía clásica. Pero a veces incluso necesitamos tener conocimiento antes de que podamos acceder al conocimiento real de los usuarios. Es decir, nosotros basamos nuestro conocimiento en la experiencia de los usuarios. Por lo tanto, para dar credibilidad a nuestro trabajo profesional, necesitamos tener detrás nuestro pues, los documentos de la voz de las personas que están implicadas. Necesitamos relatar exactamente la experiencia de personas reales con aquella tecnología, con aquella situación social, con aquellos conceptos, con lo que sea. Pero a veces, para facilitar esta etnografía rápida, generamos nosotros mismos unas hipótesis etnográficas. Entonces, para esto utilizamos lo que llamamos una autoetnografía. La autoetnografía puede ser de experiencias vividas o de experiencias imaginadas. Y entonces, cuando hacemos esta autoetnografía de experiencias imaginadas, pues claro, estamos trabajando no con experiencias reales, sino con imaginaciones. Y esto nos proporciona también unos escenarios de futuro, nos proporciona unas situaciones y al imaginar nos ayuda a contrastar la pregunta que nos hacen con escenarios que nosotros mismos nos estamos inventando. Pero da igual porque, en definitiva, estos escenarios imaginados pues provocan una reflexión. Y de este diálogo entre lo que nos preguntan y lo que nos imaginamos salen algunas conclusiones. Esto, desde luego, son resultados, son conocimientos, pero tienen que estar envueltos en prudencia, porque los consideramos hipótesis etnográficas. Nos ayudan a pensar y a veces incluso sorprendemos al interlocutor con cosas que hemos descubierto ayudados con nuestra imaginación y que eran cosas que el interlocutor tenía como muy secretas y se las hemos descubierto. Estaba pensando en innovar determinadas cosas y le hemos interceptado en su proceso de conocimiento o en su proceso de creatividad. Pero en cualquier caso, para nosotros esto, aunque coincida, son hipótesis que luego tendremos que contrastar con algún tipo de experiencia real con usuarios reales, porque estamos haciendo innovación y diseño, pero centrado en el usuario. Si confiáramos solo en nuestro conocimiento, haríamos igual que los diseñadores geniales, y tampoco no es el caso, porque estamos criticando precisamente esta actividad del genio. La gente sabe, y nosotros tenemos que ser gestores del conocimiento de la gente. Es lo que llaman la inteligencia colectiva o el crowdsourcing. Este conocimiento pues, está ahí. Nosotros tenemos que saber encontrarlo y saber ordenarlo, sobre todo ordenarlo, porque una cosa es recopilar la información y la otra es poner cada cosa en su lugar para poder hacer una interpretación que luego sirva para algo. Entonces, esta es la idea. La antropología anticipatoria es una generación de hipótesis etnográficas sobre algún tipo de situación. Esto como producto industrial. A partir de ahí lo podemos extrapolar a cosas mucho más grandes. Podemos hacer una antropología anticipatoria, pero en relación a la sociedad. Unos comentarios que hacía Iñaki, ¿no? O cosas que había comentado Artur en el seminario. Pues podemos ser diseñadores de cultura y podemos crear culturas sintéticas y podemos interaccionar con culturas sintéticas. Pero esto ya es otro punto. Claro, pero bueno, desde mi perspectiva va un poco en el sentido de la propia pregunta, ¿no? Es decir, si bien esta celeridad de la tecnología, ¿no? Y las nuevas revoluciones tecnológicas y la industria 4.0, etcétera, ¿no? O sea, se plantea por una parte como marketing, pero también tiene su parte real. No sabemos realmente cuándo, en qué momento el mundo va a terminar transformándose por las nuevas tecnologías, ¿no? Me parece que sí es importante la reflexión que pueda haber desde la antropología, ¿no? Y la etnografía con usuarios actuales, no de esas tecnologías, pero sí de algunas tecnologías quizás similares y poder hacer ejercicios de imaginar el futuro, ¿no? Que podrían darnos por ahí algunos parámetros, algunas lógicas, algunas ideas acerca de cómo se va a modelar la sociedad futura, ¿no? Creo que querías, Jordi, también, o planteabas medianamente este tipo de cuestiones y el uso de tecnologías, ¿no? Para poder visualizar este tipo de cuestiones, ¿no? Iñaki, ¿algo que tú quisieras añadir al respecto?
Sí, en relación a lo que ha comentado nuestra compañera. Sí. Evidentemente, el hecho de que está a la disposición de uso cotidiano de tecnologías 3D, de la posibilidad de cambiar los modelos de objetos, nos da pistas y más allá incluso de la propia tecnología anticipatoria para hablar incluso de antropología y predicción, ¿no? El tema de la escala, el tema de la dimensión, en estos momentos, hace no mucho hablaba con mi compañero Jordi de lo que podría ser que estamos entrando en el nanolítico. Y es un tema de cómo el ser humano termina pergeñando y dominando la escala y la dimensión, ¿no? De tal manera que el hecho de que ahora estemos en la cultura del nanómetro, que eso lo estemos aplicando a artefactos como impresoras 3D, a tecnologías industriales para robotización, para temas de ensamblaje, alimenta toda una serie de escenarios, toda una serie de posibilidades en los cuales el antropólogo también está implicado y diría que incluso su relación con el usuario, su relación con el entorno, nos permite llegar a un modelo de antropología y predicción. Y esa predicción está no solamente en relación a los usos, sino a las variables, a las variables culturales que se analizan. De tal manera que, en mi caso, por ejemplo, en los años 90, en relación a estudios, por ejemplo, de flota pesquera y de industria de tecnología que utilizaban la misma flota pesquera, se podía establecer un marco predictivo de desaparición de unidades de esfuerzo, de desaparición de poblaciones de pesca, etcétera, utilizando las mismas variables que me habían servido para hacer el estudio antropológico, que habían sido proporcionadas por los propios pescadores. En un escenario mucho más global, como tenemos ahora, en el año 2016, con estas nuevas tecnologías, con el uso de estas tecnologías que están ya permeando la investigación médica, biológica, robótica, antropogénica, la posibilidad de hacer que el ser humano pueda proyectarse a niveles de vida de 200, 300 años, la implicación entre el hombre y el robot, no solamente como soluciones para problemas médicos o problemas biológicos, fruto de problemas de nacimiento, de guerras o de pérdidas de miembros por accidentes, etc., sino que en estos momentos el ser humano está muy cerca de plantearse cómo estas tecnologías pueden hacer mejor su vida, cómo le pueden hacer vivir más, cómo pueden hacer crear sociedades de otro tipo. Y ahí el antropólogo y el resto de los estudios de las ciencias humanas intervienen mucho más allá de lo que se ha intervenido antes, que antes interveníamos prácticamente en procesos históricos, ¿no? Desde el presente hacia el pasado. Yo creo que las coordenadas en las que se mueve el antropólogo es ya desde el presente hacia el futuro. Y esa variable es sustancial porque le obliga, por una parte, al antropólogo a dotarse de herramientas de análisis distintas y, por otra parte, a establecer esos escenarios, pero no solamente son escenarios hipotéticos de imaginario, sino que son escenarios reales. ¿Por qué? Porque pueden ser consultados, pueden ser concitados, pueden hacerse con un sistema de cooperación al que estamos abocados, porque precisamente esta globalización lo que ha hecho, contrariamente a lo que plantea nuestra compañera, es que haya una mayor democratización de la tecnología, una aceleración de la transferencia tecnológica a escala mundial. Quiero decir que si comparamos, por ejemplo, la transferencia del acero, el acero inoxidable de Europa, en relación a su punto de creación en China, hablamos de casi 3.000 años de diferencia. El acero en Europa lo hasta el siglo XVI, inoxidable, y en China se hacía desde hacía 3.000 años. Entonces, si comparamos que cualquier objeto que queremos hoy, cualquier máquina que queremos hoy, prácticamente está en el mismo año a disposición de cualquier punto del planeta. Otra cosa es el acceso a los recursos y la disponibilidad económica para ello, pero la posibilidad de que esa globalidad tecnológica esté
en curso siempre permanente desde que el objeto nace en una fábrica, hoy está en la mente de cualquier empresario de cualquier punto, sea hindú, sea chino, sea mexicano o europeo, ¿no? Entonces, ahí la reflexión es que siempre el antropólogo va a necesitar de ser un integrador, un implicador, una persona capaz de ver las hibridaciones. Y cuando yo hablo, por ejemplo, del analítico, hablo precisamente de esta capacidad que tiene el ser humano, que ha tenido el ser humano de cuidar desde la escala nano a permear todas las ciencias y todas las fuentes de conocimiento, la óptica, la biomedicina, la robótica, las operaciones biomédicas a distancia, etc. Se hace con una precisión que nos lleva a un modelo que en escala y dimensión no tiene nada que ver con lo que hace 50 años hacemos en nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, estamos ya en la cultura sintética, no porque queramos, sino porque nos hemos impedido a ellos a través del resto de las ramas de conocimiento. La física ha tirado desde el siglo XVII de este proceso y sigue tirando a través del FER, a través de los aceleradores de partículas, a través de los planteamientos de usos nuevos de la materia. Y nosotros, por primera vez, tal vez no estemos a remolque de ello. No vamos a ser historiadores de lo que se hace con estos nuevos procesos, sino que podemos estar en la antesala de un modelo operativo entre lo que la ciencia, desde sus distintas partes, puede aportar y el ciudadano quiere o puede integrar en su modo de vida, en su modo social, en su modo de querer ser y querer vivir. Claro. Me parece muy interesante el concepto que plantea Iñaki del analítico, ¿no? Y también me hace reflexionar acerca de que los antropólogos en realidad siempre trabajamos a escala nano, ¿no? Esa es la particularidad de la antropología, desde que nace, hace más de 150 años, ¿no? Si bien el físico, el químico, el biólogo no tenían hace 150 años la capacidad de trabajar a nivel celular o de diseño de virus artificiales o de edición genética, los antropólogos siempre tuvimos la capacidad de trabajar con la persona, con el individuo, y ese era nuestro nivel nano en ese momento, ¿no? Ahora lo que pasa es que efectivamente tenemos esta síntesis, ¿no?, de las ciencias duras con las blandas, con la antropología, donde el nivel nano ha adquirido una nueva escala y que esto implica también hacia la antropología una reflexión profunda, un cambio, un planteamiento diferente de lo que implican las escalas y cómo podemos hacer investigación en este sentido desde la antropología, imaginando los futuros que vienen una vez que las ciencias duras ya pudieron alcanzar esta escala, ¿no? ¿Alguien quiere hacer un comentario en este sentido, una pregunta o ir hacia otro tema? Creo que yo quería aportar algo más. Ah, ok, sí, perdón, yo... Añadir alguna cosa más a lo que estaba ya comentando Iñaki, que habías iniciado tú con la pregunta sobre la antropología anticipatoria. Cuando estamos hablando de antropología anticipatoria, también estamos hablando del diseño cultural. En la cultura nos la podemos encontrar con una historia, con un contexto en una sociedad, pero también la podemos proyectar hacia el futuro. Esto está especialmente relacionado con alguna pregunta que ha salido sobre el tema de la tecnología, si es un driver o si es la sociedad la que es el driver. Y tiene que ver con lo que tú respondías, que claro, nosotros cuando hablamos de innovación integramos por lo menos tres dimensiones: la dimensión tecnológica, la social y la simbólica o cultural. Entonces trabajamos conjuntamente con los tres niveles a la vez. Para nosotros todos los cambios son cambios tecnoculturales. Entonces, de esta manera, evitamos tener que explicar: esta es una innovación tecnológica, esta es una innovación social y esta es una innovación simbólica. Hablamos de una innovación tecnocultural y entonces, pues, con una palabra, pues, resolvemos todo el conjunto de innovaciones. Con lo cual, nos sale una especie de geometría que la antropología estudia la cultura y la tecnoantropología estudia la tecnocultura. A partir de ahí, tenemos estos dos tipos de tecnoculturas: las tecnoculturas heredadas y las tecnoculturas que vamos a crear. Las tecnoculturas heredadas son las que nos encontramos que la gente desarrolla
pues alrededor de una tecnología, ponemos un móvil, ponemos una impresora en 3D y cómo esto va cambiando los hábitos de las reparaciones domésticas en las casas. Y otra es, ¿qué haríamos nosotros si pudiéramos tener una tecnología que pudiera manejar la escala nano y por lo tanto que pudiéramos crear y descrear formas en nuestra vida cotidiana? Esto ya son cosas que algún día serán posibles, pero que aún no son posibles. Entonces, para anticiparnos a cómo podría ser una sociedad con este tipo de características, es entonces cuando empezamos a hacer lo que llamamos diseños culturales, que son diseños de culturas sintéticas. Y entonces, cuando hacemos esto, nos imaginamos escenarios, le llamamos escenario building. Vamos a crear escenarios. ¿Qué pasaría si en todos los hogares tuviéramos una impresora en 3D? ¿Qué pasaría si en todos los hogares la gente pudiera manipular genéticamente las células de los recién nacidos? ¿Qué pasaría si? En los hogares, en la sociedad, en lo que sea. Y a partir de aquí vamos cambiando unas premisas y desarrollamos consecuencias. ¿Qué pasaría si en una sociedad, en vez de trabajar durante 8 horas, pudiéramos trabajar solo 2 horas? ¿Qué haríamos con las otras 6 horas? ¿Cómo financiaríamos? Problemas económicos, temas políticos, temas sociales. ¿Qué problemas se genera de este cambio en la sociedad? ¿Y cómo los podemos arreglar? Si a esto le añadimos tecnología, pues, ¿qué haríamos con la tecnología o con las posibilidades de la tecnología para sustituir estas 6 horas de trabajo? Ponemos robots inteligentes y a partir de aquí vamos utilizando la imaginación y la creatividad para plantear escenarios posibles. Esto históricamente, en los años 60 y los años 70, tuvo mucha predicación con la antropología. Margaret Mead, por ejemplo, fue una de las impulsoras de la antropología del futuro o de la antropología anticipatoria. Y en aquella época, lo que les preocupaba eran cuántos tipos de futuros posibles podemos identificar, posibles y probables, para hacer planes de contingencia, para prever disturbios, problemas, para anticiparse a las consecuencias de un cambio imprevisto. Y en este contexto pues, se desarrollaron varias instituciones, algunas de las cuales siguen trabajando en la antropología del futuro hoy en día. Pero el truco siempre es el mismo. Hay que cambiar unas variables fundamentales y hay que imaginar por lo menos 3 tipos de consecuencias, a medio, largo y corto plazo, y luego pues de más a menos. Por ejemplo, sector del automóvil. ¿Hacia dónde va el sector del automóvil? ¿Cómo podemos hacer una planificación de escenarios posibles en el sector del automóvil? El automóvil ya hemos visto que ha pasado de ser un coche a convertirse en un ordenador con ruedas, y por lo tanto la conducción ha dejado de ser una conducción a ser una experiencia sobre la movilidad. Entonces, ¿cuál puede ser el futuro de este cambio de tecnología y de experiencias alrededor de los vehículos? Pero entonces, los que hacen diseño especulativo o los que hacen diseño cultural, pues imaginan, hacen un ejercicio de imaginar sociedades posibles. En este caso concreto, pues había unos que se imaginaron una Gran Bretaña dividida en 4 reinos. El reino de los bioliberales, el reino de los anarcoevolucionistas, el reino de los digitalianos y el reino de los comunonuclearistas. A partir de aquí, las personas que hicieron este planteamiento diseñaron las características de estos reinos o de estas comunidades y, teniendo en cuenta estas características, dijeron, ¿qué coche podemos hacer a la medida de las necesidades de estas comunidades, de estos reinos? Y de este ejercicio salieron 4 propuestas de 4 tipos distintos de coches del futuro. Es decir, ¿hacia dónde puede evolucionar el mercado del coche? Pues si suponemos que la sociedad podría evolucionar en estos 4 contextos y que la tecnología se adapta a las demandas de la sociedad, podríamos tener estos 4 tipos de coches. Y con esto, pues las empresas del sector automovilístico pues pueden empezar a pensar cómo competir en innovación en el sector. O sea, un poco es esto, ¿no? El marco general y luego alguna aplicación de este marco general. No sé si esto añade un poco de luz a la pregunta de la antropología anticipatoria y para qué la podemos utilizar. Sí, gracias. ¿Algún comentario al respecto o algún otro planteamiento que quieran hacer? Y va para ti por si nos escuchas bien.
Ok, muy bien. Sí, habla sobre el tema de innovación social y expone el caso de la energía eólica. Pero bueno, atendiendo a la parte del diseño centrado en el usuario, quiero saber sobre qué tipo de software ha manejado, si tiene experiencia de software del usuario, ¿no? Por ejemplo, está uno de Engineer Maniquí, en donde es la simulación del usuario manipulando el objeto o en entornos habitacionales y demás. Si él tiene experiencia con este software o si ha utilizado algunos otros que pudiera compartir. Repíteme un poco porque he escuchado, a ver, en relación a qué tipo de software se ha utilizado en relación al modelo eólico, ¿qué más ha dicho? Porque así es, si conoces algún software más allá de Engineer Maniquí acerca de cómo el usuario se relaciona con el objeto en escenarios posibles, si tú utilizas algún software en este sentido. Sí, hay varios tipos de software. Para mí lo fundamental es pensar aquellos que han dado a los videojuegos, pero aplicado a la sociedad, ¿no? Los que podrían utilizarse como serious games o, en mi caso, los más importantes, Unity. Unity es la clave para el software del siglo XXI. A ver, ¿me escucháis? Ok. Unity y luego Cinema 4D sería como parte de los planteamientos. Y la historia está en que penséis en que la evolución de los modelos de videojuego pueden acabar integrando variables capaces de suscitar esos escenarios. Y los videojuegos al final tienen una serie de etapas, de escenarios, de superación con dos puntos, etcétera, por parte del jugador, pero si le damos la vuelta a la tortilla, esos escenarios se convierten en modelos de urbanismo, en modelos de industria, donde la interacción con el juego se establece con patrones de funcionamiento distintos a los de un videojuego, pero la tecnología de fondo es la capacidad de usar los objetos bajo 6 dimensiones. Yo hablo de 6D, pero en realidad cualquier variable que se considere oportuna se puede integrar para medir parámetros físicos, parámetros de comportamiento, big data o incluso estos escenarios en los que hablaba mi compañero Jordi, explicarlos en formato real. De hecho, en el año 2010 empezamos con esto aquí y, por ejemplo, los norteamericanos ya han utilizado una parte de la tecnología para preparar a soldados de combate, ¿no? Invirtiendo, por supuesto, miles de millones de dólares en ello. Lo que se puede utilizar para preparar a un soldado también se puede utilizar para otros usos mucho más críticos y mucho más interesantes, como son el análisis de escenarios de sociedades, etc. Pero la tecnología es la misma, la que utiliza en estos momentos Namco o los juegos de las plataformas o PlayStation y todo esto, se pueden aplicar a lo que estoy comentando. Y en entonces concretos, pues los dos que he comentado ayudan muchísimo, Unity y Cinema 4D. Gracias. Otra pregunta. Si pudiera hablar, creo que de alguna manera empezaron a mencionar de las aplicaciones prácticas, no de las visiones futuristas o de algo a futuro, de lo que estaban comentando, de donde ya ha intervenido la visión, esta nueva visión de la tecnoantropología, que se haya llevado algo ahí a la práctica para resolver algún problema. Claro, algunos casos prácticos donde la tecnoantropología ya haya resolvido problemas sociales en su experiencia, que les parezca interesante compartirlo con los colegas. ¿En algún sector concreto? No, en general.
Pues bueno, en general, pero ingeniería, tenemos aquí gente de las áreas de ingeniería electrónica, por ejemplo, telecomunicaciones, tenemos diseñadores industriales, ingenieros industriales, arquitectos, urbanistas, entonces en ese tenor nos gustaría escuchar casos prácticos. A ver, ¿puedo poner? Ah, vine aquí a quedar. No, bueno, en mi caso, a ver, para los que estén aquí desde el punto de vista de la ingeniería y el diseño, yo me enfrenté muchas veces al problema que existe entre el plano y la pieza, ¿vale? Y cómo cuando una empresa quiere estandarizar su modelo de producción desde Estados Unidos a Euskadi, a Alemania, de Alemania a China, a otros países, que existen una serie de problemas cuando se instala una empresa que pretende hacer lo mismo en China que en Euskadi o que en Alemania, ¿no? Entonces, en mi caso, muchísimos problemas que algunos de ellos los cuento en el libro que he sacado de casos, ¿vale? No sé si han tenido ustedes la posibilidad de leerlo. Lo que hablo es precisamente la clase de problemas que desde el punto de vista de la ingeniería supone una limitación y que desde el punto de vista de la identificación de la antropología y la ingeniería supone una superación, un salto cualitativo y cuantitativo, porque ayuda en su momento a ahorrar millones de euros, ¿no? Quiero decir que cuando tú tienes, por ejemplo, en una industria cualquiera, el papel o la metalúrgica, y pones determinados componentes, por ejemplo, de transmisiones de potencia, y estos acoplamientos de transmisión de potencia al cabo de un tiempo tienen unos problemas, existían, en aquel caso concreto, el hecho de que los planos que se habían llevado, los que utilizaban los chinos, los que utilizaban los alemanes, tenían unas ciertas modificaciones que se habían compensado, y la comprensión desde el punto de vista de la ingeniería de Alemania o de Euskadi respecto a la China era absolutamente distinta, ¿no? Entonces, llegaron problemas de todo tipo, en eólicos, en parques industriales, en plataformas, o sea, en temas de barcos, submarinos, de tal manera que al final había que dar con la pregunta adecuada para resolver el problema adecuado, ¿no? Entonces, el trabajo del campo y la ingeniería del campo me permitió ver in situ, preguntar de una manera distinta de la que preguntaba, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Estar entrenado por ingenieros, al final, me ayudó luego a entrenar a otros ingenieros fuera del marco de Europa, ¿no? Entonces, en el caso del eólico, o en el caso de la industria pesada, esta relación de la antropología lo que ayudó es a que los procesos de fabricación realmente se hicieran implicando, conjugando los valores culturales de China respecto de los de Europa, ¿no? Por ejemplo, el uso de determinados colores para determinados acoplamientos, los ajustes, las tolerancias, el cómo se plantea el problema para resolverlo en un sitio o en otro es totalmente distinto, ¿no? Es que un chino puede estar esperando meses a intentar resolver un problema porque está esperando un contexto propicio. Y sin embargo, un europeo, un norteamericano, el tiempo es oro, y lo que es que cualquier problema que haya se resuelva a la mayor brevedad posible y ya está, ¿no? También había una simetría, una jerarquía donde durante un tiempo se menospreciaba a los equipos de ingenieros chinos pensando que a lo mejor no estaban suficientemente preparados o tenían una serie de limitaciones respecto a las posibilidades que tenía la ingeniería en España o en Estados Unidos, ¿no? Entonces todo eso es absolutamente factorizable, ¿no? De tal manera que el lenguaje de los requerimientos que maneja un ingeniero se puede homologar con el lenguaje de requerimientos culturales. Y eso ayudó a entrenar equipos de mantenimiento, ayudó a diseñar un modelo para ver averías, un simulador de averías, ayudó a entender problemas que no se resolvían durante años, pues cómo hacer que se resolvieran de una manera definitiva, ¿no? Entonces,
ayudó a negociar, es decir, al final en todos los procesos de transferencia tecnológica, de implantación de empresas, etcétera, hay aspectos de negociación pura y dura, hay aspectos de entrenamiento, de habilidad, hay otros aspectos que son de constitución de empresa, de organización, de modelo de funcionamiento organizativo, y ahí el antropólogo, el tecnoantropólogo, puede intervenir y puede, por una parte, beber el lenguaje de la ingeniería y por otra parte beber el lenguaje de lo local, de ese sitio, en este caso sería Asia, ¿no? De cómo interpretaban ellos los problemas, ¿no? Entonces, ahí se ayudó a reconocer, a solventar, pero desde una perspectiva de estar implicado en el trabajo, ¿no? Es decir, al final estás obligado a reciclar tus conocimientos y a proyectarlos, en este caso, hacia la mecánica, hacia la ingeniería de servicio, y ahí sí que hay casos concretos en mi propia experiencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, anterior, hace años, en el entorno, por ejemplo, de la industria pesquera, todas las innovaciones tecnológicas que se podrían traer en el caso, por ejemplo, estoy contando otro caso ahora, ¿no? En el caso del Cantábrico, lo que hice fue pensar cómo un barco podría pescar entre 5 o 7 tripulantes frente a los 17, porque los pescadores, los armadores, llegó un momento que no tenían tripulaciones y tenían el problema del personal, que no sabían cómo resolver, cómo pescar las mismas especies con menos personas, porque estaban acostumbrados a pescar entre 16 a 22 hombres y llegó un momento en que el trabajo que se había desarrollado en tierra era tan importante que la gente no quería ir a la mar. Entonces, resolver el problema de las tripulaciones me llevó a integrar otras tecnologías y a convencerles a las comunidades pesqueras de que esa integración de esas tecnologías sería una solución para el problema que ellos planteaban, ¿no? Entonces, en el caso de los pescadores, lo que hice fue viajar por distintas partes del mundo e integrar esa tecnología en nuestros barcos y hacer una transformación tecnológica que duró desde el 97 hasta el 2003, y modificando todo, desde el parque de pesca, el modelo extractivo, la tecnología que se utilizaba y configurando esto con un modelo de gestión de los recursos renovables, ¿no? Entonces, aquí comento estos dos casos, ¿no? Podría comentar algunos otros, pero creo que son suficientes para ver que el antropólogo, si se implica en distintas áreas, genera un valor que puede ser utilizado desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de las ingenierías, etc. Okay, muchas gracias, Iñaki. Jordi, ¿algún caso que nos quieras compartir? Venga, vamos a ver. Uno de Smart Cities, sobre unas farolas inteligentes. Esto es un proyecto europeo sobre cómo conseguir que Internet llegara a sitios remotos. Entonces, hicimos unos test, unos prototipos, ¿no? un piloto en una población del Mediterráneo con farolas inteligentes. Y entonces la pregunta de fondo era, bueno, ¿y cómo se empieza a hacer esto? ¿Cómo conseguimos que se le pide a una farola inteligente? ¿Por dónde se empieza? Porque la hipótesis era la farola inteligente. Si tuviéramos farolas conectadas con Internet, que fueran sensores y que actuaran casi como robots, entonces, ¿qué se podría hacer para mejorar la gestión de la ciudad? Entonces, aquí la tecnoantropología hizo el primer paso. De acuerdo, aceptemos con naturalidad la existencia de farolas inteligentes y vayamos a ver qué le pedimos a la gente del ayuntamiento que haría si tuviera él o ella una farola inteligente. Entonces aquí la tecnoantropología, pues estuvimos varios días interrogando pues, a los consejeros, a los encargados de distintos departamentos, pues que si tráfico, que si cultura, que si aguas, que si residuos, que si aparcamientos, etcétera, ¿no? Todas las personas que están implicadas en la gestión de la ciudad, ¿qué le pedirían a una farola inteligente? Tuvieron que hacer la carta a los reyes. Entonces a partir de esta carta a los reyes, pues hicimos el paquete de requerimientos que los usuarios de estas farolas inteligentes pedían a los ingenieros y a los diseñadores para que hicieran estos desarrollos. Entonces aquí es un caso de cómo, ¿no? Desde la experiencia del diálogo social y la comprensión de las necesidades del otro, pues podemos hacer un puente entre el usuario, entre las personas y los usuarios y los ingenieros.
En otro caso, pues era un tema de cultura y se inventó se tenía una tecnología que era de videoconferencia distribuida. ¿Y qué se podía hacer con esta videoconferencia distribuida? En este caso se partía de una tecnología. Tenemos una tecnología y queremos ver qué se puede hacer con ella. Entonces, pues había varias hipótesis y varios usos. En una de estas hipótesis fue, oye, ¿podríamos utilizar las videoconferencias distribuidas para hacer creaciones musicales o para hacer interpretaciones musicales? Bueno, pues no lo sabíamos, entonces teníamos que probarlo. ¿Qué significa videoconferencia distribuida? Pues tenemos que imaginarnos una pantalla dividida, por ejemplo, con 6 cuadraditos, y en cada cuadradito hay una persona con un instrumento distinto. Pero la gracia es que estas personas están en países distintos. Entonces, ¿cómo se hace música con personas que las tienes en países distintos, utilizando un internet de banda ancha y que funciona a mucha velocidad? Entonces, se trataba de que en el primer país, el que tocaba, por ejemplo, la guitarra, empezaba a tocar la guitarra. Esto se grababa y se enviaba inmediatamente al segundo país, que le añadía una flauta. Y entonces él escuchaba por los cascos la guitarra y añadía a la música de la guitarra la flauta. Y estos 2 tracks se mandaban al tercero, que tocaba una pandereta, y el otro pues que tocaba un violín, y el otro que cantaba, y el otro al final era el que solo con unos cascos que le estaban llegando los tracks, las pistas de las distintas, originados en distintos países, de los distintos instrumentos, y hacía la composición final frente a un público real que estaba viendo a esta persona que estaba frente a los demás, con una pantalla detrás que tenía pues los distintos músicos que estaban tocando los instrumentos. Entonces, esta era la hipótesis, pero ¿esto funciona o no funciona? Estuvimos ensayando en unos international internet, meetings y estas cosas, y al final vimos que no, esto no funciona bien, porque hay un delay que no ayuda a la creación de música distribuida. Pero, sin embargo, descubrimos que en los ensayos entre los músicos esto era una solución fenomenal. ¿Por qué? Pues porque descubrimos que una cosa es lo que ellos llaman la gran música y otra la pequeña música. La gran música es la performance que se hace en el escenario y en la cual hay que poner sentimiento, emoción y mostrarse con todos los recursos que tiene el artista. Pero la otra es el caso del ensayo. Y en el ensayo no hay que mostrar el sentimiento, hay que coordinar la entrada, la salida, la intensidad, cuando te toca hacer una cosa a ti o le toca a otro. Y en este sentido, pues, una interacción de menor calidad, aunque tenga un delay, es una interacción que sirve, porque tú puedes coordinarte con los demás con esta tecnología. Con lo cual, pues, explorando una hipótesis de aplicación, descubrimos que esta hipótesis no se contrastaba, pues, la contrastamos y descubrimos que no la podíamos validar, pero a la vez descubrimos una aplicación inesperada. Y a partir de esta aplicación, pues ahora ya tenemos más de 20 grupos en Barcelona que están utilizando esta tecnología para precisamente hacer sus ensayos con música distribuida. Y esto soluciona un problema a los pequeños grupos de música que tienen que trabajar con 4 o 5 grupos distintos porque no hay trabajo para dedicarlo a un solo grupo, con lo cual, pues el que es un violín, pues comparte el violín con 4 o 5 grupos y va haciendo performance a lo largo del tiempo. Entonces, el hecho de poder tener una comunicación vía ordenador, con internet, pues permite que esta gente no tenga que desplazarse para los ensayos, que es lo más difícil de los grupos musicales. Y se pueden poner más ejemplos, pero a lo mejor con esto es suficiente ya. Sí, bueno, me parece igualmente muy interesante este último caso en el sentido de la reflexión acerca de cómo la tecnoantropología no busca verificar hipótesis planteadas por ya sea el cliente, si es que estábamos haciendo una consultoría, o por alguna otra institución gubernamental, etcétera, ¿no? Sino más bien la antropología, la tecnoantropología contrasta, ¿no?, estos mundos posibles con las aplicaciones ya directas, ¿no? Y creo que aquí es importante hacer esta diferencia, ¿no? Porque en ocasiones hay consultorías que se dicen de innovación, que cuando un cliente les llega a preguntar acerca de las posibilidades de su producto en el mercado, los resultados son muy optimistas
Y esto pues, es muy malo, ¿no? Porque al final de cuentas sale el producto al mercado y no funciona, ¿no? Entonces hay de consultorías a consultorías, y creo que parte de lo que tenemos en la ética de la tecnoantropología es ser muy cuidadosos con esto, y además creo que nos respalda mucho nuestro acercamiento a la academia. Aunque no somos una antropología académica, ¿no? Tenemos también esta ética académica por detrás. Ahora, a mí me gustaría contarles rápidamente un caso ya antiguo, pero que me parece interesante. Hace ya prácticamente 10 años yo laboraba para una consultoría que hizo un estudio para Intel. Intel pide a 6 equipos de antropólogos distribuidos en todo el mundo que le digamos qué cosa es socializar, ¿no? En cada una de nuestras regiones. En el caso de nosotros nos tocó la región de México y Latinoamérica. Y yo hice estudio de campo en Los Ángeles, en la Ciudad de México y en Veracruz, ¿no? Y en Oaxaca además. Después de pasar días conviviendo con múltiples actores, regresamos todos, nos comunicábamos por conferencia distribuida, y íbamos todos los equipos, todos los antropólogos vaciando nuestros hallazgos, y pudimos identificar que las tecnologías en ese momento no estaban cubriendo ciertos sectores que pudieran promover la socialización a un nivel exponencial, ¿no? Es decir, hacernos colectivos de manera emergente y rápida. Entonces, conforme íbamos encontrando estos patrones en común en los diferentes continentes donde trabajábamos, en Intel, en las oficinas centrales, ellos ya hacían el ejercicio de traducción también de los hallazgos, y íbamos redefiniendo nuestras búsquedas. La experiencia terminó de una forma que a mí me encantó. Nos piden desde Intel que a partir de todos estos hallazgos en las 3 grandes áreas que identificamos, propongamos productos sin que importara si existía o no la tecnología para desarrollarlos, y sin importar el costo de los mismos. Entonces fue así como uno de los regalos más grandes que he tenido en mis trabajos, porque me pagaron por imaginar la tecnología del futuro, ¿no? En realidad, de lo que hice, ninguno de los productos puedo decirles que existen en la actualidad, ¿no? Y de todos los que presentamos los antropólogos, yo no veo uno que diga, sí, lo copiaron tal cual, ¿no? Porque obviamente al interior de Intel existe un equipo de antropólogos, pero también existen múltiples otros equipos, y ellos mismos están rediseñando continuamente todas estas ideas, ¿no? Pero lo que sí identifico, que resulta obvio en muchas de las nuevas tecnologías, es que lo que promueven o están basadas mucho en la idea de la socialización, ¿no? Y hace 10 años nosotros estábamos trabajando ya con estos planteamientos, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Si compañías tan grandes como Intel se preguntan desde una década antes, ¿no? ¿Cómo va el futuro? Pues precisamente por eso es que van a la vanguardia, están en la punta de lanza, ¿no? Porque utilizan a la antropología para poder vislumbrar mundos posibles. Entonces, yo considero que en estos 10 minutos, no sé, independientemente de cómo consideres tú la dinámica, desde mi perspectiva podríamos visualizar algunas ideas de colaboración, a menos de que alguien más quiera hacer una pregunta muy puntual. ¿O tú qué opinas? Nada más comentarles el libro que les acaban de circular, les acabo de enviar al inicio de la sesión el link para que tengan ese archivo en PDF y puedan profundizar más en los casos, ¿no? A mí me ha llamado la atención que vienen documentados, por ejemplo, casos de pymes, ¿no? Para quien trabaja con emprendedores, casos de sistemas de transferencia tecnológica, casos de entornos urbanos. Entonces creo que hay para todos, ¿no? Entonces les animaría a que descarguen el archivo, también está publicado en la página del COLEF que les enviamos, ya les mandé el link corregido también, y pues para profundizar en los casos, ¿no? Sobre eso, bueno, sería también importante destacar que parte del interés de invitar a estos investigadores a presentarnos esto que para ellos no es tan nuevo, la tecnoantropología, porque han venido trabajándola ya hace algunos años, pero muchos de nosotros recién nos enfrentamos al término, ¿no? Entonces sería interesante pues empezar tal vez a
a señalar algunos puntos donde ustedes creen que pudiéramos empezar a colaborar con ellos. También me gustaría mucho que nos platicaran un poquito en corto los planes a futuro que tienen con esta red, para ver en dónde pudiéramos sumarnos nosotros y finalmente pues empezar a hacer investigación en este lado, ¿no? Que nosotros al pertenecer al Centro de Ingeniería y Tecnología, o Escuela de Ingeniería y Tecnología, perdón, pues tenemos también este tipo de proyectos, pero nos cuesta trabajo a veces encontrar ese vínculo, ¿no? Entre lo tecnológico y lo social, y quienes venimos principalmente de la formación social, los comunicólogos, diseñadores, arquitectos, pues encontramos aquí, ya vi varios ojos, ¿no? Que se iluminaron cuando escuchábamos estos conceptos que nos comparten, ¿no? Entonces, pues por ahí quisiéramos dirigirlo, ¿no? Bueno, de entrada, respecto al seminario que tuvimos el año pasado del COLEF, estamos preparando una publicación que esperamos tenerla lista para este mismo año, ¿no? Hacia finales. Y en dicha publicación discutimos estos temas y intentamos hacer la presentación de una forma pues ya muy ordenada para que sirva como un medio material que amplíe la discusión de grupos y podamos seguir avanzando en el concepto, ¿no? Por otra parte, creo que en el taller en el que algunos de ustedes asistieron, en el Bit Center, se planteó algo muy interesante y fue Iñaki quien estuvo ahí impulsando la idea de laboratorio viviente en Tijuana, ¿no? Creo que ese es un proyecto muy interesante que está por ahí en el aire, que espero que alguien haya sido contaminado con esa idea y que creo que por ahí podríamos avanzar en algún momento de este año o el que sigue, pero los laboratorios vivientes en los que ellos tienen mucha experiencia, creo que nos podrían abrir este espacio de diálogo interdisciplinario, ¿no? Y bueno, también estamos pensando impartir un taller específicamente de tecnoantropología ya en corto tiempo, seguramente en el Bit Center, pero ya les daremos información más precisa al respecto. Entonces, Jordi, Iñaki, ¿algo que gusten abonar a esto? Tenéis la palabra vosotros. Yo me estoy esperando que hables. No sé, pues nosotros abiertos a cualquier colaboración, estamos interesados en esto, compartir y ayudar a lo que sea posible. Bueno, creo que también el libro que acaba de circular puede ser un buen instrumento para promover la colaboración, ¿no? Precisamente porque los colegas escriben en ese libro, son estudios de caso. Si ustedes son docentes y tienen grupos que puedan estar interesados en algunos de estos temas, pues con gusto podríamos quizás hacerla de docente para explorar algunos de estos temas, presentando el expertise que tenemos en esos casos, si es que pueden ser de interés, ¿no? De lo que se trata es justo que sirvan como una ventana de entrada muy rápida, muy sencilla a lo que es la antropología, reflexionando frente al grupo, ¿no? Y bueno, de igual manera, yo considero que hay una apertura, ¿no? Lamentablemente no nos pudieron acompañar el resto de los colegas que vienen trabajando con nosotros. Está Nora Morales de la UAM, está Mayani Goa de Bulgaria, pero que reside en Barcelona, otros colegas que están muy metidos en consultorías, y en general hay una apertura a hacer un diálogo desde mi perspectiva que ya avance más en el sentido de cómo lo están haciendo los colegas en Cataluña, ¿no? con los laboratorios vivientes, donde realmente existe este diálogo entre ingenieros, diseñadores y antropólogos de forma cotidiana y están creando cosas, ¿no? Es decir, pasemos de lo que pensamos que podemos hacer a hacer algo en concreto para ver qué pasa, si funciona, y si no funciona, pues a ver qué otra cosa hacemos, ¿no? El doctor Matus tiene un grupo en Facebook que es Diseño Centrado en el Usuario, al cual pues ya está agregada Karina Rosas, creo que
Norma Candolfi también está por ahí en el grupo, está nuestro director Alonso Hernández Huitrón. Entonces, si gustan, vamos a enviarles invitación para que a través de ese grupo pudieran ellos recibir información. Normalmente los avances y sobre las publicaciones, notificaciones, etcétera, se publican ahí, entonces pudiera funcionarnos como el medio para estar enterados de cuando salgan las publicaciones, cuando surge este taller, y pues ya a partir de ahí, pues digamos que la tarea sería que cada quien vaya pensando, ¿no? Cómo podemos empezar a involucrarnos dentro de esta red. A mí me parece muy trascendental, ahorita lo mencionaba Patti, pues estos acercamientos nos nutren en la parte teórica que a veces nos falta para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces aquí tenemos la experiencia de gente que ya ha andado este camino y que nos está mostrando apertura para que podamos empezar a desarrollar Pinino nosotros en estas áreas, ¿no? Entonces pues quisiera invitarlos a que no desaprovechen esta oportunidad. No siempre tenemos la apertura de gente de este calibre para aportar a nosotros que estamos empezando a hacer investigación en ciertas áreas, ¿no? Jordi tiene un blog ahí, pues, hacemos comercial de tu blog, ¿no, Jordi? Así, el blog de Living Labing. Ahí él siempre está posteando cosas muy interesantes en torno a tecnoantropología. Muy bien. Bueno, para concluir, yo quisiera hacer entrega de un reconocimiento al doctor Matus por habernos acompañado este día, y de igual manera a Iñaki y a Jordi les haremos llegar vía digital un reconocimiento en el mismo tenor. Lo leo, dice: la Escuela de Ciencias de Ingeniería y Tecnología Unidad Valle de las Palmas otorga la siguiente constancia al doctor Maximino Matus Ruiz por su participación como ponente en el Foro Internacional de Investigación 2016 Tecnoantropología, foro académico celebrado del 11 al 13 de enero de 2016 con una duración total de 8 horas. Esto es incluyendo el video que ustedes ya observaron durante los días previos. Y firma el maestro Alonso Hernández Huitrón, director de esta facultad. Un aplauso, por favor. Gracias. Listo. Y pues damos por concluido el foro. Pues, igual si gustan acercarse a alguna pregunta concreta.